porque estoy trabajando los papeles de Iván que están en el Colegio de México y pues te encuentro constantemente allí en los papeles y en las carpetas, tanto en lo que se editó como en lo que no se editó. Y vi también alguna conversación que Braulio subió a YouTube de una entrevista que te hizo. Este, entonces, pues Braulio me contó que se iban a juntar y yo tengo una enfermedad, entonces casi no puedo salir de mi casa acá en la Ciudad de México, pero pues por eso también agradezco mucho que se hayan conectado para poder estar con ustedes y no- pues no, Maestro, por favor, estoy a la orden. Además de que el tema me fascina, con Braulio no puedo tener ningún momento de duda. Lo que él diga y lo que él decida para mí está muy bien hecho y gracias por haberlo iniciado él y ustedes porque ustedes lo aceptaron. ¿En qué les puedo servir? Te repito, tengo 20.000 años de edad, ¿eh? Así es que lo que se te ofrezca, no te preocupes. ok. Oy- Oiga, Tarcisio, y ¿cómo fue que usted conoció a Iván Illich? ¿Qué edad tenía? ¿Cómo fue? ¿Cómo inició la relación? ¿Cómo inició el trabajo en lo que después se volvió el SIDOC? Mira, Iván era cura de la diócesis de Nueva York Sí, y terminó sus trabajos en Europa, finalmente en Roma. Se vinieron, la familia y él se vinieron a Estados a México, a América. Y los barcos de Europa paraban casi siempre en Nueva York, a la isla de Manhattan. Entonces, la mamá de Iván estaba con familia, tenía familia en América, en Norteamérica, y para ella fue muy fácil rehacer los contactos. Cuando se vinieron de Europa, contactaron a contactaron a los europeos que estaban en América, que en aquel tiempo eran muchos. Y Iván, perdona por Iván, para Iván fue muy fácil que su mamá, a través de una amiga común, Anne Fremantle, conocidísima y queridísima por todos nosotros, contactara a la madre de Iván con el cardenal Spellman, en aquel tiempo el arzobispo de Nueva York. Y así llegó a Nueva York, así llegó a Nueva York Iván y empezó a trabajar inmediatamente en alguna de las parroquias del norte de Manhattan. Y a los 5 años, Iván llegó cuando tenía 25 años. Llegó a América cuando tenía 25 años. Él hacía pactos con sus fuentes de trabajo de 5 años y después lo renovaba o lo cancelaba. Esta vez, a los 25 años que salió de los seminarios, del doctorado en Europa, que se vino a Estados Unidos, él estaba ya como doctor y empezó a trabajar en una parroquia de, del norte de Manhattan, te digo, y estuvo 5 años cuando se dio el caso de que en la isla de Puerto Rico, el rector de la Universidad Católica se fue, no sé por qué, y le pidieron a Iván que se acercara a Puerto Rico. Entonces tuvo que aprender a hablar español. De todos modos tenía que aprender español porque en Nueva York se hablaba tal vez más español que inglés. Aprendió el español
y se vino a Puerto Rico como vicerrector. El rector era el obispo. Como vicerrector de la Universidad Católica y se relacionó muy bien con con la clase del poder. En ese tiempo el gobernador era Luis Muñoz Marín, una personalidad. Entonces, estando en Puerto Rico, se relacionó con todo mundo. La facilidad asombrosa de Iván era admirable. Se relacionó con todo mundo y estuvo trabajando hasta que en la isla el gobernador se unió a una campaña pro control de natalidad. Entonces, a los demás obispos no les pareció esa campaña, no la aprobaron, pero Iván sí. Entonces, yo creo que le pidieron sutilmente que abandonara la rectoría de la Universidad Católica y que se regresara a Nueva York, porque no checaba con los obispos de Puerto Rico. Y se vino a Nueva York. Iván, la señora Anne Freeman trabajaba en una dependencia del gobierno de Estados Unidos. Entonces, estaban impulsando en Estados Unidos campañas como vamos a llamarle solidaridad de los países desarrollados en favor de los países subdesarrollados. Obviamente los países desarrollados eran, por decir algo, Estados Unidos, Europa, por supuesto. Estados Unidos. Entonces se estaba pidiendo a los fieles de Estados Unidos y de Europa venir a ayudar a los países subdesarrollados a, a lograr el desarrollo y salir de la pobreza. Entonces, en ese programa, Iván cuando llegó a Nueva York, se enteró, cuando regresó a Nueva York, se enteró de ese programa y no sé cómo, pero se enroló al programa de, ¿cómo se llamaba? Bueno, la iglesia católica tenía ese programa. Ay, Dios mío. Bueno, tenía ese programa y enroló fácilmente a Iván y, y empezaron a trabajar en América Latina. Y a Iván le tocó trabajar en México y en Brasil. En México y en Brasil. Entonces, aquí en México, Iván se contactó con el obispo, la- el que mandaba en la Iglesia Católica a nivel continental, a nivel latinoamericano. Entonces, ese señor le recomendó a Iván a un amigo que era banquero y que tenía un hotel en quiebra, en Cuernavaca. Cuernavaca y México están cerca, pero no es lo mismo. Eduardo Entonces, Iván, Villaseñor. eh, Eduardo Villaseñor sí, era el banquero, sí, así muy es. amigo de Alfonso Reyes, a propósito. Entre paréntesis. Bernardo Villaseñor. Eduardo, No, Eduardo Eduardo Eduardo, Villaseñor. Villaseñor, que fue Correcto. subsecretario de Hacienda, director del Banco de Del México. Banco de México. Correcto. sí, una personalidad. Bien, entonces el señor le recomendó a Iván un hotel Chulavista, que estaba en ruinas, casi cayéndose, y en el estado de Morelos había crisis de trabajo bárbara, estaba el desempleo bárbaro. Entonces fue muy bien recibido el proyecto de Iván porque generaba empleo. Entonces se empezó a trabajar se fundó en Nueva York para el propósito the Center for Intercultural Formation, el CIF.
Entonces, Iván vino por parte del CIF de Manhattan, de la universidad, de la diócesis de, Fordham, de la diócesis de Nueva York. la Se Universidad de vino Fordham de los jesuitas. la universidad, el Fordham. Fordham, sí. Ok, sí, de los jesuitas, sí, sí, sí. Sí, entonces se vino así llegó Iván a América, América Latina. Tocó México, su recomendado lo mandó con el cardenal que se encargaba de la Iglesia Católica en América Latina, Monseñor Darío Miranda, arzobispo de México, de la ciudad. Entonces, obvio, él le recomendó a su amigo. Su amigo le recomendó el hotel que estaba en ruinas, el Hotel Chula Vista. Estaba en ruinas y apartadísimo, ¿eh? Cuernavaca no era una ciudad tan grande, pero estaba muy apartado. Entonces, así fue que Iván llegó al Chulavista, a Cuernavaca, a trabajar, y también en Puerto Rico al mismo tiempo, lo que hacía aquí en México para el idioma español, para los extranjeros que iban a venir, lo estaban haciendo en Brasil con el portugués, para que los extranjeros que llegaran a América Latina pudieran trabajar con la gente, con la gente local. Y así empezó el SIC y se fundó en Cuernavaca entonces el Centro de Investigaciones Culturales. Tengo que decir que para Iván todo era intercultural. Se formó el SIC en Cuernavaca y el CENFI en Brasil. Entonces, estando acá, en Cuernavaca, empezaron a solicitar trabajadores. Y yo escuché, yo estaba estudiando, estaba terminando la secundaria, escuché y vine a hacer mi solicitud y afortunadamente, me aceptaron. Los cursos duraban 4 meses. Entonces se recibían extranjeros, se les daban 4 meses, se les enseñaba español, y muy bien se les enseñaba, y de aquí se iban ya a trabajar a América Latina, a los países a los que los enviaran. Entonces yo así entré a trabajar al Chula Vista, donde yo no sabía de Iván, ¿no? Obviamente. Estando acá me enteré que él era el jefe, porque una vez lo vi a la hora del café a las 11 de la mañana, lo vi, todo el mundo quería saludarlo, todo el mundo quería verlo. Entonces yo con mucho interés pregunté quién era. Me dijeron que era Monseñor Illich, el director de la institución en la que yo estaba, y me dio mucho gusto. A los 4 meses terminé mi curso y les di las gracias. Una persona que me recomendó con una de las mujeres admirables que venían con Iván Illich, Feodora Stanchov, de Bulgaria, con familia en Estados Unidos, una madre norteamericana. Feodora me recomendó con Iván que no me fuera, para que no me fuera a los 4 meses y me quedé a trabajar en la biblioteca, una cosa muy insípida. Pero bueno, para mí era trabajo y me quería trabajar. Entonces ahí fue donde conocí a Iván, porque la biblioteca se estaba iniciando. Tenía un montón de libros amontonados y ya. Entonces empezamos a ver cómo los acomodábamos por tamaño, por color, por lo que fuera, pero darles un orden. Y ahí también surgió la posibilidad de que alguien de la Ciudad de México que trabajaba en la Embajada de Estados Unidos, la bibliotecaria, viniera a Cuernavaca a hacer la biblioteca de Cuernavaca. Entonces, cuando ella vino, como yo trabajaba en la biblioteca, me asignaron asistente de esa señora todo el tiempo. Después Iván se dio cuenta que era necesario hacer una biblioteca y le pidió a la señora que nos enseñara la cosa de la biblioteconomía, y así fue que 10
trabajadoras, 10 personas del Centro de Investigaciones Culturales, empezamos a tomar el curso, entre ellos Iván Illich. Al final del curso únicamente quedamos Iván Illich y yo. Y obviamente Iván no iba a ser bibliotecario, obviamente. Por eso me hice yo bibliotecario. Ahí aprendí, hice la biblioteca con ayuda de Iván y estuvimos trabajando muy bien hasta que a Iván se le ocurrió que los libros ya eran conocimientos viejos, que había que estar más con el conocimiento reciente. Entonces, en lugar de libros, empezamos a manejar documentos y así nació el Centro Intercultural de Documentación, el CIDOC. Y empezamos a hacerle promoción a los documentos y a clasificar y catalogar documentos. Muy pronto podíamos ayudar a cualquier estudioso sobre temas de América Latina que quisiera, con una bibliografía muy básica, pero muy buena, muy confiable. Así fuimos creciendo. La escuela de español, obviamente, iba, cada 4 meses cambiaba de alumnos, cada vez eran más y más y más, y ahí Iván iba tomando muchísima fama. En Brasil era lo mismo. Obviamente no tenían la biblioteca de nosotros, Tarcisio, pero la escuela Tarcisio, ¿Perdón? perdón que te interrumpa. ¿Te acuerdas quiénes participaron en el acta constitutiva del SIDOC? Del Centro de Investigaciones Culturales, del CIDOC, nunca funcionó como institución. No, pero me El refiero, CIDOC, me refiero quiénes estuvieron cuando se constituyó el SIC y el SIDOC. cuando se constituyó el SIC, estaban dos señores de amigos del arzobispo de México que prestaron su ayuda para constituir la asociación civil. Entonces se constituyó y nosotros en Cuernavaca constituimos el CIDOC, el CIDOC, Centro Intercultural de Documentación. Yo fui el presidente, fundador, Sí. pero nunca funcionó como institución. Era el programa intelectual del Centro de Investigaciones Culturales, es decir, la Escuela de Español para Extranjeros, la que estábamos trabajando, en la que Iván aceptó venir a trabajar, con el objetivo de que los extranjeros nos dieran sus conocimientos y su ayuda para desarrollar a América Latina, para sacarla del subdesarrollo, porque éramos oficialmente países subdesarrollados. ¿Se acuerdan de eso ustedes? Sí, claro. Sí. Bueno, Sí, por supuesto. entonces, entonces así fue que funcionamos y así fue que Iván se fue haciendo muy famoso y ya con la biblioteca, con el centro de documentación, Iván empezó a escribir, porque los datos bibliográficos que teníamos ya acumulados eran muy buenos, muy útiles. Así Iván empezó a escribir y escribió varios libros y tuvieron mucha aceptación. Entre el más recuerdo de Iván, de más impacto, casi fueron los últimos que escribió, era The Sunni Side of Charity. Y luego el otro era La escuela, esa vieja gorda, vaca sagrada, y The Vanishing Clergyman. Entonces, el clero, el sacerdocio, un clero una casta que desaparece. Esos 3 libros tuvieron un impacto bárbaro, pero sobre todo el Charity, sobre todo, tanto que acabaron
Nadie lo quiere aceptar, nadie lo quiere decir, pero esos libros de Iván tuvieron un impacto bárbaro en el mundo, no en México nomás, en el mundo. Y acabaron con los mitos del mundo desarrollado, entre comillas, de que había países ricos y pobres y países subdesarrollados y desarrollados. Iván acabó con eso. Creo que hasta hoy nadie, fuera de mí, nadie se lo ha reconocido. Eso fue una gran aportación de nosotros como institución. Y por otro lado, el español que se enseñaba acá en Cuernavaca era muy bueno, fundado o apoyado con un programa del gobierno de Estados Unidos, que el que usaban para sus diplomáticos, iban a países de habla hispana. De ahí se tomaron los textos para que en Cuernavaca se enseñara español a los extranjeros. Y los muchachos, entre ellos yo, de Cuernavaca, aprendimos muy bien a usar ese método y a enseñarlo. Después, tengo que repetirlo, me fui a la biblioteca o al CIDOC como programa cultural del Centro de Investigaciones Culturales. Esta tesitura es muy importante. El Centro de Investigaciones Culturales como empresa y el CIDOC como programa. Bien, entonces todo iba funcionando muy bien, muy bien. Aproveché, eh, me hice muy amigo de Iván, muy amigo, tanto que su familia me aceptó. Mm. A todos lados Iván me llevaba y me hizo viajar casi por medio mundo, trabajando, por supuesto. Me hizo viajar por medio mundo, me conoció muchísima gente, conocía muchísima gente. Creo que mi desarrollo personal se dio en esa época. Entonces, obviamente, empezaron, tengo que decirlo, en la Iglesia Católica, las envidias Mm. del trabajo vamos a llamarle SIDOC, del trabajo del SIDOC, las envidias, y empezaron a tratar de bloquearnos. No lo lograron, por supuesto. No lo lograron porque todo lo podía yo entender y desvanecer. Y tenía el apoyo de mucha gente aquí en Cuernavaca, sobre todo de Iván. Y con Iván conseguía yo apoyos en Estados Unidos y en Europa de primer nivel. Entonces, así estuvimos y de repente nos llegó aquí al Chula Vista, no al Chula Vista, a la Escuela de Español para Extranjeros, la noticia de que en Roma se había abierto un juicio de, de la Santa Inquisición contra el SIDOC. El juicio era pues destruir, desvanecer la institución. Y obviamente tuve entendimiento que ya hasta habían pensado cómo se iban a repartir las cosas que habíamos logrado para trabajar en Cuernavaca. Y a Iván lo llamaron, a 3 personas sometieron a juicio. Era el benedictino Lemercier, que causó revolución con sus reformas litúrgicas en la Iglesia Católica, Iván Illich, que había causado revuelo en el mundo intelectual de América Latina, y don Sergio Méndez Arceo, el obispo de Cuernavaca, que había permitido el desarrollo de los trabajadores repito, la nuestra en Morelos era una clase insípida de trabajadores. Aquí se fueron formando. Y don Sergio empezó a asistir como obispo al Concilio Vaticano III.
Segundo. No, él iba como obispo. Y entonces Iván empezó a asesorar a un cardenal europeo para el concilio. Y al regreso empezó a hablar mucho del concilio y don Sergio empezó a venir al Chulavista, a nuestra institución. Empezó a venir porque él había sido bibliotecario. Entonces ya nuestra biblioteca tenía fama. Quería venir para conocerla y usarla, por supuesto. Aquí lo conocí. Yo lo conocí en la catedral dando misa, ¿no? Pero nada más. Aquí empezamos casi a hacernos amigos y aquí nos hicimos amigos. Don Sergio. Entonces, don Sergio cada día venía más a la hora del café, de 11 a 11:30, para aprovechar y conocer gente y que lo conocieran. Entonces, venían las sesiones del concilio y mucha gente de América Latina. El viaje de América Latina a Europa era muy largo. Entonces, Iván empezó a promover que pararan en México, en Cuernavaca, una escala, y aquí empezaron a conocer a don Sergio. Entonces surgió en ese desarrollo, surgió que don Sergio se convirtiera en el anfitrión de la Iglesia latinoamericana en el Concilio Vaticano. Y ya don Sergio iba como representante de la Iglesia latinoamericana, que era, entre paréntesis, la más grande, la más rica y la más importante de la Iglesia católica. Entonces don Sergio era el portavoz ya de los obispos latinoamericanos, ya hablaba él nada más. Entonces se hizo el concilio, don Sergio agarró una fama bárbaramente alta, se vino a Cuernavaca y empezó el juicio para, para quitar, correr, porque se usó la palabra, correr a Iván, a don Sergio y a la Merced de sus puestos, para que no llegaran a la edad de la jubilación. Entonces era correrlos y terminar con ellos. Iván, cuando regresó de una de las sesiones del concilio, venía muy abatido. Entonces, cuando llegaba a Cuernavaca, al otro día, casi siempre tomábamos un café juntos y me platicaba qué había pasado, a quién vio y sus impresiones. Ahí fue donde supe yo que el juicio era de la Inquisición. Yo pensé que eso ya no existía. Pues sí, la Inquisición estaba sometiendo a juicio a los tres prelados de Cuernavaca con el objetivo de tirarlos, de sacarlos. No, no de retirarlos, de sacarlos, es la palabra. Humillarlos. Entonces Iván, cuando llegó venía muy abatido, me dijo que nos preparáramos para entregar todo al Vaticano, que nos íbamos a salir nosotros, algunos de los empleados que dirigíamos el CIDOC, vamos a llamar el CIDOC, que dirigíamos el CIDOC, nos íbamos a ir porque iban a venir otras personas a tomar nuestros lugares y a continuar con el trabajo. Pero que si don Sergio salía de la diócesis, Iván regresaba a Nueva York y la Mercier se iba a su casa. Y a la Mercier lo mandaron a su casa de veras. Y entonces cuando Iván me estaba platicando, le dijo, oye Iván, hay un detalle muy curioso. Están sometiendo a juicio al SIDOC. El SIDOC, porque le dije, no voy a permitir a nadie extranjero que entre a las instituciones de nosotros, a la institución de nosotros en Cuernavaca, si no trae una orden judicial, porque esto están sometiendo a juicio al SIDOC.
no al SIC, al Centro de Investigaciones Culturales. Por lo tanto, yo no reconozco nada que se haya de lo actuado en Roma que nos pueda perjudicar, porque ellos estuvieron actuando contra un fantasma legal. No existe. Y por lo tanto, no les permito entrar aquí y por lo tanto, no reconozco nada. Te sugiero, Iván, que tú también no lo reconozcas. Al poco tiempo se fue Iván a Roma, lo llamaron para hallar la entrega de todo. Entonces Iván les hizo ver que no procedía su juicio porque el SIDOC formalmente era una escritura de notario, nada más, y el dueño de todo era el Centro de Investigaciones Culturales. Y ahí no lo mencionaron, al centro no se le mencionó nunca. Entonces no nos dábamos por enterados del, del proceso y por lo tanto no lo desconocíamos. Iván se fue muy feliz, regresó con una gran sonrisa porque el juicio se cayó en Roma. No tuvieron elementos legales para sostenerlo. Y se acabó. Ahí fue que Iván pudo continuar como monseñor, don Sergio como obispo y Le Mercier ya no. Lo echaron de la orden de los benedictinos. Entonces don Sergio, al poco tiempo de Iván, fue a Roma, también lo llamaron. Y ya con lo que había pasado a Iván, don Sergio tenía elementos de juicio para defenderse y se defendió. Y se acabó el juicio, la interdicción, el estado de interdicción del Vaticano a el SIDOC en Cuernavaca. Entonces, Iván quedó como está hasta la fecha, feliz y contento. Don Sergio regresó a su diócesis al siguiente día que cumplió 75 años, de manera muy grosera. Le hicieron ver que él ya no era obispo, porque ya a los 75 años dejaban el puesto para los sucesores, pero don Sergio se quedó muy bien porque ella era obispo emérito. Pero sí le hicieron la grosería de correrlo, ¿eh? Sí le hicieron, me lo comentaron dos personas muy serias, que varios, dos o tres, hasta me dieron los nombres, curas de Roma, fueron muy groseros con él para correrlo, pero ya no lo podían correr, ya no le podían hacer nada. Entonces, así fue que nos quedamos acá y así fue que mientras estaba yo estudiando, mientras estaba yo trabajando aquí, estaba yo estudiando la carrera de contador público. Y así fue que en ese interín fue que trabajando aquí fue que me hice contador público y a los 10 años de fundado el SIDOC me retiré. Entonces me retiré porque yo quería ser contador público. Y aquí ya no tenía, con el Centro de Investigaciones Culturales, ya no tenía di clases, no, yo creo que bien, porque fui conferencista, en fin, trabajé mucho y creo que mi trabajo intelectual empezó a crecer, a crearse y a crecer aquí en lo que era Iván, en lo que era el SIDOC. Pero sí, terminé la carrera y me salí. Y además, para no hacer las cosas a medias, me casé. Entonces terminé con el SIDOC de manera más o menos definitiva y ya. Así fue que yo esa fue mi carrera. Fue el tiempo que yo estuve en el SIDOC, fue para SIDOC, estuvimos en la cúspide del poder. En Morelos teníamos una fama bárbara, sobre todo en Cuernavaca, y nunca, nunca, nunca pedimos ningún tipo de ayuda a ninguna institución ni persona gubernamental de México. Entonces, así fue que hicimos el SIDOC se hizo famoso, así fue, y
A grandes rasgos es lo que les puedo contar. Tarcisio, Tarcisio, quería preguntarte, ¿tú tienes copias de las actas constitutivas del SIC y del SIDOC? Creo que sí, pero tengo que verificarlo. Tengo que verificarlo. Ojalá. Probablemente Sí, sí. Del SIC, del SIDOC puede ser que sí, porque yo fui el presidente, claro, fundador. claro, sí. Pero del SIC eran los señores del arzobispo de México. Entonces, dudo que nos hayan soltado ese documento, ¿eh? Dudo. Tal vez copia nos dieron, tal vez, pero dudo Pero del mucho. SIDOC sí es probable que tengas. Del SIDOC, el Del acta SIDOC constitutiva del SIDOC. es que es casi seguro que sí. Te digo porque yo fui el presidente, entonces Sí. yo, Sí, yo para la necesitaba cuando me retire, que nos ¿eh? pudieras Cuando me compartir retire, una copia. voy a buscar las dos. Ahora, de los documentos que yo tenga, tienes que disculparme, pero tengo que ir al gallinero que tengo en casa y meterme entre papeles a ver qué encuentro, Mm. ¿eh? ¿Sí? Entonces, en cuanto lo encuentre, te aviso. Les aviso, mejor dicho, que encontré para ponerlo a disposición de ustedes. Las escrituras constitutivas del SIDOC y del Centro de Investigaciones Culturales. Correcto. También se hizo otra asociación, el CIDAL. Ah, claro. Eh, eran las tres que me tocó presidir, el CIDAL. Dos fundadores, yo fui del CIDAL y del CIDOC. Del SIC no te lo digo porque ya estaba hecho, ya estaba constituido. Bien, entonces prometo hacerlo, meterme a los documentos y sacar lo que encuentre. Y lo que encuentre que yo considere que pueda ser de interés para ustedes, se los comunico. Maestro, ¿cuál es el significado del SIDAL? Centro Intercultural del Desarrollo para América Latina. Asociación Gracias. civil, obvio. SIDOC y SIDAL fueron constituidos en Cuernavaca, tengo entendido, o en la Ciudad de México. Sí, yo los constituí en Cuernavaca. Yo porque yo fui el presidente. Sí. Maestro, ¿y los libros que escribió Iván Illich solo fueron en inglés o hizo alguno en español? No, casi todo el material que publicó Iván lo escribía en inglés, naturalmente, pero de casi todo existe versiones en español, casi de todo, porque la escuela que de aquí de Cuernavaca era de español. Entonces, era un modo de que los alumnos de español, pues, usaran su idioma nuevo. Mm. Y también la gente de América Latina nos enteráramos de las ideas de Iván. Y entonces lo traducían los alumnos, ¿Perdón? los textos de Iván los traducían los alumnos, Tarcisio, o entre ustedes lo traducían. Algunos trabajos de Iván yo los traduje, Ah. otros se tradujeron. Aquí había entre nuestro personal, había personas muy calificadas en el mundo intelectual y trabajaron con las traducciones. También estaba en la Universidad de Nueva York, en Fordham, un cura jesuita, Fitzpatrick, que Ajá. hablaba muy bien el español, entonces él también participó algunas veces en las traducciones, pero aquí éramos el personal intelectual el personal intelectual del Centro de Investigaciones Culturales, hacíamos las traducciones. Muchas me tocaron a mí. Mm. ¿Y esos documentos los tendremos en digital o los podríamos digitalizar, maestro? Mira, como varios los traduje, es casi seguro que de ellos tenga copia. Y obvio, están a disposición de ustedes. De los que no, a ver si conservé, porque yo lo revisaba de todos modos, ¿eh? Mm. Yo era el jurado, yo era el censor de las traducciones, tenía de algunos, debo de tener copia.
al de algunos, pero no de todos. Así, del trabajo de Iván, ¿eh? No de todo lo que se publicaba en español acá, no, del trabajo de Iván. Tarcisio, yo te quería pedir para que lo conozcan tanto Carlos como Rafael, la anécdota que me contaste de cómo le regalaron a Feodora a Iván cuando pasó a Ah, visitar a su familia en Estados Unidos. sí. La familia de Feodora estaban en la corte de Bulgaria. El papá, no sé la mamá, si hasta qué punto la mamá, pero el papá formaba parte de la corte de Bulgaria. Y obvio, cuando le dieron gracias al reinado búlgaro, tuvieron que salir todos. Y la mamá de Iván era de Estados Unidos. La mamá de Feodora, perdón, de Feodora, era originaria de Estados Unidos y sus hijos empezaron a trabajar en América, en las fundaciones, en las empresas estadounidenses internacionales, pues. Entonces, cuando los echaron de Bulgaria, se vinieron para América, para el continente, para el país para Estados Unidos. Y la familia se asentó en una, ya no me acuerdo cómo se llama la ciudad, entre Washington y Nueva York. Hay una ciudad. Ahí estaba la familia. Tenían una como granja, la familia Stanshow. Yo fui a visitarlos. Estaba en medio de mis rutinas, de Manhattan a Washington, pues estaba en medio. Entonces, y casi lo hacía siempre con tren. Entonces era para mí fácil detenerme un poco en medio del camino, visitarlos y continuar. Y ahí fue que en una de las de desayuno o comida, ya no me creo que fue desayuno, porque fue en la mañana, el almuerzo de Estados Unidos. Estábamos en eso. Y los hermanos de Fedora eran muy bromistas, tenían un sentido del humor muy bonito. Y eran mis amigos, se hicieron mis amigos. Entonces, estando ahí, pasó Iván, sabiendo que yo estaba allá, pasó para saludarlos. Los recibieron con un cariño admirable, admirable. Entonces, acabando vamos a llamar almuerzo, uno de los hermanos de Feodora le dijo a Iván, porque Iván, pasó a despedirse de los Stanshov porque le habían asignado la vicerrectoría de la Universidad Católica de Puerto Rico y él se iba a Puerto Rico a los 30 años. Llegó a los 25 a Estados Unidos, trabajó 5 años en una parroquia pobre del norte de Manhattan y se fue teóricamente 5 años a Puerto Rico, los primeros 5 años, y pasó a despedirse de los Stanshov, que eran como su familia. Entonces, acabando ya todo de las despedidas y a dónde te vas, Feo pues, servía la casa de sus padres. Uno de los hermanos le dijo a Iván, oye Iván, ¿y qué vas a hacer en Puerto Rico? Dice, pues soy el vicerrector, porque oficialmente el obispo es el rector, pero yo soy el vicerrector, que obviamente con funciones de rector, de la Universidad Católica de Puerto Rico. Entonces yo voy a hacer la rectoría. Le preguntó, allá se habla español. Dijo Iván, sí, que yo aprendí en Nueva York el español. Yo me voy a hablar en español en Puerto Rico principalmente. Y que le dicen, ¿por qué no te llevas a Feodora? Dijo Iván, ¿qué? Sí, ¿por qué no te llevas a Feodora? Ella habla muy bien el español y aquí no hace nada. Está sin hacer nada. Llévatela para que tenga algo que hacer. Como, si quieres, llévatela como sirvienta. Feodora no pudo decir nada, ¿eh? No opinó. Entonces,
Todos estuvieron de acuerdo en que se viniera Feodora con Iván a ayudarle en Puerto Rico en la universidad. Y se vino, Feodora se vino a Nueva York, a Puerto Rico. Se vino y estuvo con Iván. Yo creo que para Iván fue la gran bendición. Feodora era una mujer admirable en todos los aspectos. Yo aprendí a quererla mucho, mucho, mucho y admirarla más. Entonces ella cuidaba a Iván como bebé. Entonces se vinieron a Puerto Rico. A Iván le empezó a ir muy bien hasta que chocó con el control de la natalidad y sus primeros 5 años en Puerto Rico y que lo echaron. Feodora quedó disponible. Iba a regresar a Estados Unidos, a la casa de sus padres, pero Iván le dijo, en Nueva York, a Iván lo asignaron como, vamos a llamarle, director del Centro de Investigaciones Culturales, que era en Nueva York estaba The Center for Intercultural Formation. Y en Cuernavaca fundaron el Centro de Investigaciones Culturales. Iván se venía como director del Centro de Investigaciones Culturales a Cuernavaca a hacerlo, a inventarlo, a hacer la institución. Y se vino y a Feodora le caía de maravilla para Iván porque hablaba muy bien el español y además Iván podía no pagarle su sueldo. Y se vino para ayudarle a Iván. Y aquí en Cuernavaca, Feodora se hizo amiga de todo mundo, sobre todo en las esferas políticas de la Ciudad de México. Tenía una facilidad asombrosa de, de relacionarse. Y para Iván fue maravilloso que se viniera Feodora. Fue maravilloso. Y así fue que la familia, entre broma y broma, le dijeron, llévatela porque aquí no hace nada. Te la regalamos, le dijeron. Entonces Iván no, yo estaba presente, ¿eh? Iván no supo qué decir, nomás dijo, bueno, pues muchas gracias. Y se vino, Fedora se vino con Iván a Puerto Rico. Y así se vino a América Latina, feo. Después se vino a México y aquí se casó. Y aquí murió. Esa es Fedora. Tarcisio, se casó con un diplomático, Alfredo de Rosenzweig Díaz, ¿verdad? Alfonso de Alfonso, Rosenzweig sí, claro. Díaz. ¿Perdón? Y vivió muy cerca de Tepos. Al final, yo tuve el gran privilegio de llevar a Iván al velorio de Feodora. Ah, sí, 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 pero fue aquí en Tepoztlán, por Tepoztlán. Sí, 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 efectivamente. Ahí es donde estuvimos. Tengo Tepetlapa. toda una anécdota de ese día, pero Sí. no quiero desaprovechar la oportunidad de que nos puedas contar. El arquitecto Gama tiene mucho interés en saber tus recuerdos. Perdón, Charlie, que me adelante a tu pregunta obligada sobre el Chulavista, sobre el Hotel Chulavista por razones de investigación y por interés personal también, como yo lo comparto. Igualmente, Rafael, estoy seguro que tiene otras preguntas importantes que hacerte, así que quedan ustedes con cámaras y micrófonos, queridos amigos. A la orden. Bueno, a mí me parece muy interesante el hecho de que Iván haya estado en el Chulavista. De hecho, complementa su plática con muchas de las investigaciones que he estado realizando. Tengo entendido que él llegó en el 61 al Chulavista. Así, Todos así es. los detalles que usted está mencionando, pues amarran toda esta parte de investigación que yo estoy haciendo y de verdad me parece muy interesante. También tenía entendido que a raíz de esta cultura de la enseñanza del idioma, en Cuernavaca se abrieron muchas escuelas de español para extranjeros, a raíz de, obviamente, del SIDOC. ¿Es cierto? Sí, sí, sí. Por lo menos
una o dos la- las fueron constituidas por personal que había estado en el Chulavista, con nosotros, en el Centro de Investigaciones Culturales. Por ejemplo, la escuela posiblemente la que más ha persistido eran dos maestros de español de nosotros, Hermilo Brito y Edmundo Sandoval, los directores. Creo que todavía son directores. Ya dividieron la escuela. Una es ideal, bueno, una es ideal y otra no me acuerdo. Pero finalmente las dividieron porque tenían muy buena fama y además ellos eran muy buenos maestros de español, instructores les llamábamos nosotros, instructores de español. Entonces, ellos fundaron sus escuelas y crearon sus patrimonios con el producto de sus escuelas, ¿eh? Y hay más. Y hubo varias, pero les platico de estas dos porque era el personal de SIDOC, sí, los maestros, los instructores, nuestros instructores en el Chula Vista. El Chula Vista era un hotel, cuando nos mandaron para allá, cuando mandaron a Iván, era un hotel en ruinas, sucio, feo y cochino. Entonces hubo que hacer un trabajo de limpieza bárbaro. Y el jardín, que era precioso, ponerlo a funcionar y quedó muy bonito, muy bonito. El edificio Feodora, cuando había muros muy maltratados, que no se podían arreglar con trabajo de arquitectura, ponía cortinas y se veía muy bonito. Entonces había cortinas que cubrían los defectos de los muros, que o no teníamos dinero para corregirlo o no era tan práctico corregirlos. Entonces ahí se quedaban y cubiertos con cortinas. Entonces Feodora estuvo dirigiendo la reconstrucción del Chulavista y lo hizo funcionar como hotel, porque eso era un hotel. Entonces ahí fue donde el SIDOC que constituyó y ahí daba hospedaje a sus alumnos. Era tan grande que se podía dar el lujo de tener a sus alumnos ahí, darles clase de español, instructivos de español, instrucciones de español y toda su vida en el Chulavista. El Chulavista estaba en las afueras de la ciudad, en la orilla poniente de Cuernavaca. Estaba alejado. Yo creo que a Iván le vieron la cara de inocente cuando lo mandaron para allá porque era una porquería de construcción, ¿eh? Pero el dueño era amigo del arzobispo de México y el arzobispo de México quedaba bajo su jurisdicción el Iván y su institución, hasta que finalmente nosotros pudimos dejar la tutela del arzobispo de México y dejársela al obispo de Cuernavaca, a don Sergio. Entonces, y se hizo bonito el Chulavista y lo teníamos, Fedora lo tenía tan bonito, tan arreglado, que a todo el mundo le gustaba. Y cuando hubo el conflicto de los primeros 5 años de Iván, que tenía que ver tenía que regresar a Nueva York y a ver si lo mandaba nuevamente a México o no. Entonces estaba con eso cuando le, este, le dijeron que el contrato de arrendamiento no se iba a renovar. Repito, la construcción estaba tan bonita ya que no se iba a renovar porque había un grupo de personas de Monterrey interesados en el edificio y que lo iban a comprar. Tratamos de decirles que vieran atrás de las cortinas, pero no nos permitieron. Puedo decir que nos corrieron del Chulavista, ¿eh?
aprovechando que se vencía el contrato, ya no se renovó y así fue que llegamos a la Casa Blanca. Exacto. Pero ahí ¿En ya qué no era año, en qué hotel. año fue eso, maestro? ¿Cuándo salieron del Chulavista? ¿En qué año fue? 66, 66. 66. Al Chulavista llegamos en 61 y salimos en el 66. ¿Se hizo alguna modificación estructural en el edificio o solamente se remodeló, se conservó? O sea, no hubo Eran, ninguna modificación. era eso, trabajos de remodelación y conservación. Y te Ok. digo, y Fedora los dejaba bonito porque donde había defectos colgaba Iván, cuadros con arte. Entonces, ella iba con cortinas y cuadros, fue cubriendo todos los defectos. Entonces se veía muy bonito todo. Iván Se tenía veía, habitación. Iván tenía habitación ahí, o sea, se quedaba a sí, pernoctar no, ahí, no, ¿sí? no, 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 no. No, Iván tenía una habitación como exclusiva. cualquier, un cuarto de hotel cualquiera, nada especial. Ok. ¿Dónde estaba ubicada la Casa Blanca, maestro? Casa Blanca está ubicada también al poniente de Cuernavaca, pero al norte del Chula Vista. Había un colegio, no sé si exista todavía, católico muy famoso en México, el Marymount. Sí, Este, sí, todavía está. entonces ellos fueron los que le dijeron a Iván que a un lado de ellos había una construcción en ruinas, abandonada, que había sido un hospital y que estaba abandonada, que estaba en muy, muy buen terreno, pero no era hotel. Tenía un buen terreno también para estacionamiento de vehículos y fuimos a verla. El señor el dueño quería que se ocupara porque Cuernavaca estaba en quiebra, como Morelos. Entonces, para él no era conveniente tener un edificio en ruinas, un elefante blanco. Entonces él quería rentarlo y lo dejó en aquel tiempo era un poco menos de $1,000 mensuales la renta, 10,000 pesos. A mí como director me tocó hacer los arreglos, por eso sé. Este, entonces fuimos a tomar a ver las ruinas y por suerte andaba por Cuernavaca un hermano de Iván que eso era arquitecto, Sasha. Sasha. Sasha, entonces él trabajaba para las oficinas en Nueva York. Entonces él estaba acostumbrado a trabajar en espacios pequeños, espacios reducidos y hacerlos funcionales. Entonces así fue que que él empezó a ver la Casa Blanca, que iba a ser un hospital, y entre paréntesis, le pedí que por favor sacaran lo más pronto posible una ambulancia que estaba perforada por centenar de balas. Se Oh, nota que con la ametralladora le dieron y era una desgracia. Entonces les pedí que lo sacaran, porque no, yo no quería que empezaran a llegar nuestros alumnos y vieran ese claro. adefesio, ¿no? Que la sacaran o que cerca había barranca. Les dije que si no ven y que si no iban, lo íbamos a aventar a una barranca para que allá se quedara. Entonces sí, sí vinieron por ella, pero les platico. ¿Qué tipo de clínica iban a poner? Que la policía los sacó a punta de bala, no a punta de pistola, a punta de bala. Entonces, eh, el dueño quedó mucho más agradecido por ese apoyo. Y sí, hicimos ahí en esa construcción los salones, porque el hermano de Iván hizo aulas pequeñísimas, pero funcionales para las clases de español y lo que iba a ser el hospital, ahí estaban el auditorio, algunas habitaciones y oficinas, a la biblioteca, por supuesto. Entonces, así estábamos divididos y así está. Ahí fue donde la gente decidió que empezó a vivir, los alumnos empezaron a vivir en casas de gente de Cuernavaca. Y eso
tomando en cuenta que estábamos en época de desempleo, para mucha gente fue muy beneficiosa esa ayuda de gente que llegaba 4 meses, ahí vivían, tenían un cuarto, ahí comían, se bañaban como hotel y se iban a sus clases de español, pero ya no estaban, las clases ya no estaban en nuestra institución. Eso también fue muy importante para la ciudad, porque había, repito, el desempleo era bárbaramente exagerado. Yo decía que criminal, ¿eh? Que criminal. Pero en fin, eso fue la historia. A qué cree que se haya debido pues la verdad es que se desplomara la economía en el estado, que estuviera todo en desempleo? ¿A qué le Sí. atribuye? Empezó en Morelos la época de los generales. Salieron los civiles del gobierno y entraron los generales. Y francamente no tenían ninguna Idea. habilidad Claro. administrativa para dirigir una institución civil. Claro. Entonces empezaron se empezaron a cerrar negocios. Ya la gente de la Ciudad de México ya no pasaba a Cuernavaca, se seguían, se seguían También por la Acapulco, por la carretera, se ¿no? iban a Y por el auge que tuvo Acapulco sí, en ese tiempo. sí, Sí, se iban a Acapulco, que era precioso en aquel tiempo. sí. A mí me encantaba ir. Bueno, se iban a Acapulco y también se iban acá a zonas de balnearios, pero pasada nada más, como estaba tan cerca de México, pasados nada más. Y así Cuernavaca se fue hundiendo. Los hoteles empezaron a quebrar, por eso el Chulavista estaba en ruinas cuando se lo ofrecieron a Iván y lo aceptó. Pero se podía escoger hoteles casi a 2 cuadras del Zócalo, abandonados, abandonados. Entonces, para Cuernavaca fue muy importante el trabajo de Iván porque empezó a activar la economía. Poco que fuera, pero la empezó a activar. Y que contar que un montón de nuestras señoritas se casaron con extranjeros y algunos morelenses con extranjeras. Pero ya lo más grande fueron las damas. Oiga, ¿y al Entonces, maestro Alfonso Reyes lo conoció? ¿Tuvo trato con él? no, no. Sé de él fue importante en Cuernavaca, el maestro Reyes. Yo admiraba más a su padre, a Bernardo Reyes. Lo admiraba más como militar. Alfonso Reyes, por la desgracia de su padre, quedó en desgracia. Él era diplomático y lo anduvieron trayendo para allá y para acá para no tenerlo en México. Pero bueno, ese fue Alfonso Reyes. Sin embargo, se impuso como intelectual. Se impuso de su obra, fue indiscutible, pero tuvo muchas limitaciones. Nunca las mencionó ni nunca se quejó, ¿eh? Nunca. Yo sí tuve oportunidad de ver cómo, cómo andaba en el centro de Cuernavaca, porque se hospedaba en hoteles del centro, del Zócalo casi, En el a Merrick. él. Pero ese, En en el Merrick. Maric, Maric, perdón. sí, sobre todo en el Maric. Y también en el Bellavista, que mucha gente confunde con el Chulavista. Sí, claro. El Bellavista era un hotel en el mero Zócalo de Cuernavaca y el Chulavista en la orilla poniente y alejado de todo. Sí. Y el Mari, que era un hotel que en el centro no podía tener enormes jardines. Tenía un jardincito y una alberca, nada más. Pero ahí vivía, frecuentaba Alfonso Reyes ese hotel y procuraba vivir en el Maric porque ahí le daban una especie como de cuarto de servicio a muy buen precio, que tenía ventana hacia el Zócalo. Ujú. Entonces, ese fue Alfonso Reyes. Que también, Tarcisio, si me permites, Alfonso Reyes se hospedó en el Chulavista Nuevo,
cuando se inauguró el Chulavista y en su época de esplendor, Alfonso Reyes tenía reservado un cuarto, el 210, porque Sí, Eduardo sí, mira, Villaseñor, el dueño, digamos, el inversionista principal, le tenía mucha consideración a Alfonso Reyes como maestro. Vamos, tenía un reconocimiento, él mismo era sí, escritor y en ese sentido quería estar bien con su maestro. Entonces, a Alfonso Reyes mira, le tocó la época de esplendor, digamos, del Chulavista, antes de que se cerrara por primera vez, porque tuvo Sí, después otro nuevo cierre en otro periodo de tiempo que muy recientemente la universidad le tocó rescatar este segundo nuevo abandono, digamos, sí, décadas de abandono que ha mira, tenido en dos ocasiones el Chulavista. sí. sí, De la estancia de Alfonso Reyes, lo que sí recuerdo, porque lo platicaron, yo no lo vi, por supuesto, ¿no? El Hotel Chulavista era una especie de hotel de lujo. Así es. Entonces, yo no tenía posibilidades. Alfonso Reyes no podía pagarse un hotel de lujo. Entonces, por No, eso estaba en el Maric, porque estaba en una especie como de cuarto de servicio. Entonces, él tenía amistades en el Bellavista, que está muy cerca del Maric, del Bellavista, y los iba a ver, ahí iba a la alberca. Y yo creo que mucha gente confunde el Bellavista con el Chulavista. Él estaba más en el Bellavista cuando podía, porque no podía pagarlo, pasaba al Bellavista, porque el Chulavista parece que quedaba lejísimos, sí, lejísimos. en efecto, tiene razón. Era un hotel muy caro que Alfonso Reyes no se podía pagar. Si estuvo, fue porque Eduardo Villaseñor le obsequió una habitación gratuita que él podía venir, pero dejó de ir al Chulavista por la distancia que había para trasladarse a la Es ciudad, lo que te quería justamente. comentar, era muy caro moverse, porque no había camiones de pasajeros, tienes que pagar taxi, Sí. y el taxi nunca ha sido barato. Y Alfonso Reyes no podía darse ese lujo. De acuerdo, de acuerdo contigo. Pero yo lo que quisiera es pedirte si nos puedes platicar sobre cómo Iván Illich te fue considerando su hermano menor, su hermano. Iván, desde que empezamos a trabajar en la biblioteca, él empezó a sentir en mí apoyo, apoyo laboral. Entonces, para mí era muy importante estar cerca de él para aprender. Yo estaba saliendo de la escuela, era aprender. Entonces, sobre todo que donde mandábamos alumnos de la escuela de español, empezaron a solicitar a alguien de la directiva del SIC que pasáramos, como una especie de supervisión, que pasáramos. Y también en la biblioteca se empezó a hacer centro centro latinoamericano de documentación. Entonces, el CIDOC, el Iván le llamaba intercultural, pero era latinoamericano. Entonces empezamos a cerrarnos y a Iván empezó a producir sus escritos y a mí me tocaba revisarlos y corregirlos, ¿por qué no? O decirle de plano, esto no me gusta. ¿Por qué? Por esto y aquello. O no me gusta, no, siento que no, y ya. Eso, así era con Iván. Siento que no, y ya. Entonces, Iván, cuando se empezó a trabajar en la biblioteca, les dije, acabamos Iván y yo solos. Antes de la mitad del curso, más bien, más de la mitad del curso lo hicimos Iván y yo solos. Aprendimos la biblioteconomía, nosotros dos, y tuvimos que trabajar en equipo, a chaleco, en la clasificación y catalogación. Entonces,
Iván se atribuía la función de que yo hiciera el trabajo y él lo revisaba. Ah, simpático. Pero así fue, él empezó a revisar mi trabajo y empezó a entenderlo. Y empezamos a compartir, a compartir, a compartir. Y cada que yo tenía que salir al extranjero, me encontraba a Iván en el extranjero. Entonces me daba mucho gusto verlo allá, unos abrazos bárbaros, y siempre comíamos en la fonda más barata del mercado, o el equivalente, porque no llevábamos ni él ni yo dinero para otra cosa. Entonces así fuimos compartiendo pobreza, fuimos compartiendo experiencia, fuimos compartiendo todo, nos fuimos haciendo hermanos en el camino. Y la mamá de Iván me trataba muy bien, y Feodora, yo creo que Feodora me quería por lo menos como un hermano, si no, no sé cómo decirlo más, pero aprendí de ella a quererla como una verdadera mujer admirable. Ella para todo Iván era muy, muy dependiente de la opinión de Feodora. Entonces Feodora me jalaba para todo. Entonces así fue que Iván se fue acostumbrando a mí. Y después Fedora se casó los primeros 5 años en el Chula Vista de Iván, se casó y se fue. Entonces a mí me tocó parte del trabajo de Fedora, me tocó hacerlo a mí. Y obviamente estaba el trato con Iván Illich. Así fue que Iván y yo llegamos a considerarnos hermanos y a querernos, porque yo sí aprendí a quererlo como un hermano. Y me encantaba cuando me regañaba y me decía, soy tu hermano mayor, ¿eh? Y tú eres mi hermano menor. Me encantaba que me lo dijera. Y a veces hacía a propósito errores para que me regañara y me dijera eso. Soy tu hermano mayor y respétame, tú eres mi hermano menor. Entonces, así creció así se dio la hermandad y así creció hasta su muerte. Oye, perdón, creo que he cometido una injusticia muy grande porque no le hemos dado la voz a Beatriz y seguramente Beatriz tiene también preguntas que hacerte. Oh, ¿qué Sí, va? Dice que ¿cómo sí crees? tengo preguntas. Sí, le paso el teléfono. Bueno, quería yo preguntar bien el nombre del libro de Charity, porque no lo apunté completo, el de la caridad. This is the Simi Side of Charity. De O Aprovecho, Charity. Beatriz, está en Alternativas uno, en una edición que está disponible en nuestro sitio web, ivanilich.org.mx. En Ok, la sección de libros está el libro, está ese artículo, La vieja y gorda vaca sagrada, y el otro que mencionó Tarcisio, también son Los parte Onyx Volume, los el efectivamente tres. sacerdocio, una casta que del desaparece. código Sí. evanescente. Ok, tengo otra pregunta. Teodora, no me queda claro quién era, hermana de él. No, Feodora era de una familia, te dije, de la realeza Búlgara, búlgara. búlgara. Y Lo pones a cuadro. la madre de Iván, Gracias. ay, perdón, Los la dos. madre de Iván Gracias, Beatriz. Muchas gracias. tenía magníficas relaciones en el mundo de dinero de Estados Unidos y político. Así fue que Iván llegó a Nueva York con una roja, porque el gobernador y el gobernador de Puerto Rico lo quería ver, bueno, quería quedar bien con él. Pero eso se debió a la madre de Iván, y que le hizo llegar a Iván también la amistad con Anne Freeman. Entonces Teodora era amiga de la familia. Era la madre, la amiga. Entonces, a través de ella, trabajando ya la señora, nos fue impulsando
con sus amigos, Ah, ok, con sus amigos. ok. ¿Tú en qué año naciste? En esa época de los 60, ¿cuántos años tenías tú? Yo nací en 41, Iván y yo Tenías somos 20 años. 15 años Ujú. entre él y yo de diferencia. Por eso soy el hermano. Entonces naciste en el 41. Ok. Pues yo tengo un departamento muy bonito, mero enfrente del antiguo Hotel Chulavista. Tengo unas fotos preciosas porque en la tarde el sol se mete ahí. Sí, 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 efectivamente, tiene una orientación al poniente que Reyes valoraba. Recuerdo algunas notas en su diario cuando sus estancias en el Chulavista, precisamente esos inolvidables atardeceres del Chulavista. Se nos congeló la imagen, Vamos ¿me para- escuchas, Beatriz? Betty, ¿andas por ahí? Bueno, esperemos si se pueden reconectar, pero Rafa, Charlie, por favor Sí. aprovechen, aunque la idea es que podamos hacer más de una sesión en estos próximos días en diciembre, si ustedes, si es de interés de ustedes, por supuesto, porque Por supuesto, maestro, de mi parte yo estoy puestísimo, incluso sin necesitar ayuda el maestro para ver la documentación y lo que pueda hacer, obviamente con su consentimiento, podríamos ir a ayudar, en estos días. Yo no sí, saldré de vacaciones, solo voy a descansar el 25 y el primero, los Charlie, demás días. algo crucial de lo que mencionas, eh, Sí, eh, que la UAM pueda apoyar en esto. El Colegio de Morelos está en la mejor disposición, pero digo, comparativamente, si alguien puede hacer mucho en este sentido del rescate documental, de la memoria, de esto que nos interesa, es la UAM. Entonces, ahí te encargo, en la medida de tus posibilidades, sí, claro. de tu, de tu ¿Sabes si Tarcisio estudió aquí en la UAM? estudió Lo en la UAM, encontró. fue tesorero de la UAM. Ah, ok. Entonces, pues a lo mejor Tarcisio, podríamos. ahorita nos contará, buena pregunta. Eh, eh, Sí, sí, tú, porque por ahí podríamos entrar en el rescate. O sea, si la universidad estuviera en posición, pues a lo mejor de un egresado y obviamente con todas estas características y el bagaje que trae, pues podríamos hacer algo interesante, ¿no? Para la universidad y para todos, espero que así sea. Muchas gracias, Carlos, de verdad, por esto. Gracias, Beatriz, ¿no? nuevamente por estar con nosotros. Eh, ¿Tienes- Bueno, entonces, no sé si tienen otras preguntas o qué tema va a seguir. Rafa, ¿tienes algo que preguntar? Sí, yo quería preguntarle eh, por, por Maxi y por Sasha. Y no sé si también alcanzó a conocer usted a Misha, al gemelo de Sasha. El hermano de Iván, del arquitecto. Sí. Sí, él nunca dejó de vivir en Nueva York. Nunca venía temporadas a Cuernavaca, sobre todo cuando Iván se salió, lo sacaron del Chula Vista. Mm. Él ayudó mucho en la instalación de las oficinas y él tenía experiencia bárbara en el diseño de oficinas. Y en Nueva York las oficinas son tamaño de edad, son chiquititas. Entonces él tenía mucha experiencia en construcciones pequeñas. Y trajo amigos suyos también, ¿verdad? Porque me encontré algunos papeles de amigos suyos arquitectos de Estados Unidos que vinieron a ayudar. Fueron muy eventuales y muy pocos, Mm. muy, muy eventuales. Además, el mismo Sasha, él trabajaba en Nueva York y su familia estaba en Nueva York. Él no podía desatenderla. Entonces él se escapaba, Ah. nada más. ¿Y a usted le tocó recibir los libros de Maxi, de la mamá de Iván, cuando se los trajeron a Cuernavaca?
no. La mamá de, no recuerdo, ¿no? Tal vez sí. Ahorita que lo dices, me viene a la mente. Tal vez sí lo recibí yo, pero no era nada más para entregarlos. Mm. No, no eran para mí. ¿Y cómo era su recuerdo de la mamá de Iván? Porque usted la conoció, se llevaba bien con ella. Aprendí a quererla, Mm. aprendí a quererla. Era una mujer dura, Ah, pero se entiende, ¿no? En Europa, en Yugoslavia, su esposo, muy a todo dar, pero tuvieron que salir de Yugoslavia y la señora regresó a Viena, a Austria. Ella era vienesa y su familia estaba allá. Entonces, por eso fue que Iván regresó, conoció y estuvo en Viena, porque la madre cuando se separó del esposo, creo que estaba enfermo, señor, mm, y era conveniente para la pareja y los hijos separarse y la señora volvió con su familia a Viena y se llevó a sus hijos. Así fue que Iván se quedó en Austria y después de ahí, pues por las relaciones de los sacerdotes y todo, fue que acabó relacionándose con el Vaticano. Iván, Iván. La mamá de, de Iván de Viena se vino a, no sé si estuvo pero creo que no en Roma, creo que no, mm, en Viena. Y de Viena, cuando se vinieron en barco a Puerto Rico, se vinieron y los barcos desembarcaban o llegaban al sur a Nueva York, a Manhattan. Por eso es que iban a dar a Manhattan, mm, porque el barco llegaba allá. Y la mamá, además, ya con, tenía amistades con el gobernador, con el obispo, con el cardenal Spellman y con el gobernador de Nueva York. Era una mujer muy, muy fácil de entrar al mundo del poder y del dinero. Entonces, eso a los hermanos de Iván les sirvió la mamá de maravilla, de maravilla. Porque nunca terminó con sus relaciones y para ella era muy fácil rehacerlas. mm, Y así fue que en, en- en Nueva York Iván llegó a la arquidiócesis tal vez más rica del mundo, que era la de Nueva York. Y llegar ahí no era nada fácil, pues para Iván sí lo fue. mm, Por, entonces un día que recuerdo que Iván delante de ellas comentó, tú eres el hermano menor, diciéndome a mí. mm, La mamá se sonrió. mm, Entonces, dije, momento. No, se sonrió y aceptó. mm. Entonces ya, después con más confianza, Iván me decía que yo era el hermano, o me regañaba que yo era el hermano menor. Sí. Así, esa ¿Y, fue su muerte. y usted se acuerda de otros amigos de Nueva York que venían a visitarlos a Cuernavaca, además de Fitzpatrick? En la universidad, de la arquidiócesis, sí venían, pero pues, era personal que eran maestros, tenían muy poco tiempo. Mm, Entonces se escapaban y cuando venían escapados tenían que regresar rápido. Pero claro. ya no, sí, hay varios, tendría que ver papeles para recordarme. Además yo tengo, mira, te cuento una anécdota. Mm, Una vez yo iba en Cuernavaca aquí, y yo iba en la calle mm. y vi en sentido contrario a una señora sonriéndose y dije, ay, qué mujer tan feliz. Y me seguí, era mi mamá. Me puse el estómago y, ay,
yo no, yo en la calle no reconozco a la gente, mm, porque me metía en cada problema mm, de ver a la gente, sobre todo a las mujeres casadas con señores que no eran sus esposos. Pues mira, decidí mejor ya no ver, entre comillas, nadie. Y no me fijaba en nadie. mm, No me fijo en nadie todavía. mm, Tengo que pedirle a la gente que me ayude. Cuando tenemos, por ejemplo, con Beatriz, una tacita, ayúdame. Voy a estar en la puerta en la puerta del edificio para que me veas y me reconozcas. mm. Según nuestro amigo, ella me recordaba, pero yo francamente, no, digo, a ese nivel con mi mamá, de no reconocerla. Además, no, acordarse eran cosas desagradables de amigos que sus esposas Mm, o señores que no estaban con sus esposas. mm, Coincidíamos, pero yo no veía y yo no veo, todavía no veo. mm. Ese es. Sí. Sí, le preguntaba porque yo le estoy siguiendo la pista a algunos amigos de Nueva York, además de al padre Fitzpatrick, a una mujer que a ver si le suena el nombre, Dorothy Dowen, que No, era, ah, ella fue muy amiga de Iván en Nueva York y en Puerto Rico, pero luego se enfermó de cáncer y entonces yo no sabía si alcanzó a visitarlos acá o ya estaba muy mal y no podía salir. ¿cómo se llamaba? Dorothy Dowen. No, No, no la recuerdo. Mm, De amigas de Iván, hay montón, pero la más ilustre, la más distinguida era Ana. Valentín. Mm, Además, por mérito propio, ¿eh? mm, Era una mujer muy trabajadora. mm, Y con dinero trabajaba como si fuera pobre. mm, Entonces, por eso la conocí. sí. Y tenían, entonces, a pesar de haber tenido que salir huyendo de Europa, algo les quedó, digamos, de dinero, de relaciones, de recursos para reconstruir su vida. Ahí va, a los Illich, Ujú, que sí, porque nunca fueron pobres. mm, La señora. Además, el señor, cuando se retiró cuando la familia se vino de Yugoslavia, no vinieron con las manos secas. Tenían dinero, eran de dinero, eran ricos, de familia rica. Y la familia de Iván en Viena seguía siendo rica. Tenían un sembradío de un bosque en, al norte de Viena, este, un bosque de ellos que explotaban como un negocio, como uno de los negocios de ellos. Entonces, digo, y además tenían relaciones con la gente del poder político bárbaras, bárbaras. Tenían se lo debo de reconocer. Iván creo que nunca perdió esa habilidad, ¿eh? mm, De relacionarse con la gente de poder. mm, sí. No, pues qué placer poder conversar con usted. Gracias. Mm. No tienes tienes apagado el micrófono, Braulio. Gracias, gracias, Rafael. Preguntarles, Beatriz, Carlos, Rafael, ¿tienen otras preguntas? Y sobre todo tú, Tarcisio, ¿cómo te sientes? ¿No estás cansado? Y bueno, agradecerle mucho a Beatriz, de verdad, nos hiciste el día a todos nosotros, Beatriz. Te agradecemos mucho por haber logrado concretar esta oportunidad. Y esperamos, Tarcisio, te queremos solicitar, si tú no tienes inconveniente, poder volver a reunirnos, poder tener la oportunidad de pensar
lo que nos has platicado. Se está grabando la sesión. Yo en breve la subo a YouTube para que la podamos compartir. Y vuelvo a a la pregunta, Tarcisio, ¿habría posibilidad de que tuviéramos otra sesión, otras sesiones, como me habías comentado? Claro que sí, claro que sí. Entonces, únicamente avísenme y con mucho gusto, con mucho Te gusto. agradezco y más ahora, doblemente agradecido también con Beatriz por su apoyo fundamental para que esto pueda funcionar. Gracias. Nada más para la próxima, sí avísenos con anticipación para nosotros coordinarnos, que salga la hora y todo como acordamos. No, no, Si hay eh, en la Ciudad de no, no, México, fue de emergencia, vamos, que Beatriz no tenía ninguna referencia, de repente se me apareció en la mente como una posibilidad de resolverlo, y mira, muy bien resuelto y muy agradecido, y por supuesto, estás invitada a las próximas sesiones. Ok, Esperamos que pues puedas hacer están, parte de esto con tiempo, con anticipación para planearlo. no, pues está súper interesante. Muchas gracias y a sus órdenes. Pues bien, cerramos. Pues muchas gracias, maestro. Es un placer conocerlo y escucharlo más, a través de Braulio. Braulio, muchas gracias. Beatriz, Rafael, mucho gusto. La verdad es que fue muy nutrida, fue muy interesante la charla y más acompañada de anécdotas, propias, ¿no? Entonces, yo la verdad estoy muy agradecido con Braulio y con ustedes por permitirme estar y escucharlos. La verdad es que es gratificante. Y le comentaba al maestro Braulio que si en algún momento quisiera que nosotros apoyáramos para ver los documentos o lo que se pueda tener de manera digital o digitalizarlos para conservarlos, yo estoy dispuesto. Yo estaré en Cuernavaca estos días, soy de Cuernavaca, no saldré de vacaciones, estaré por aquí. Y como Braulio bien lo dijo, si nos podemos volver a reunir en estos días, yo con muchísimo gusto agradezco muchísimo, la verdad, la invitación. Braulio, Rafa, Beatriz. Gracias, gracias, Carlos. Rafa, ¿tienes más preguntas? Quiero suponer que tienes más, pero eh, eh, muy agradecido por tu participación, de verdad. Yo reconozco que es un esfuerzo especial para todos nosotros, pero creo que también es una oportunidad muy especial el poder conversar con Tarcisio. Sí, interesante. bien. Pues Pues muchas gracias a todos. gracias, Gracias, gracias. Tarcisio. Estoy en contacto contigo para poder programar una próxima sesión que les haré saber, desde luego, a nuestros queridos interlocutores en esta charla. Gracias, gracias Braulio, Beatriz, maestro, Tarcisio, Rafa. Muchas gracias. Hasta luego y muy buena tarde. Gracias, hasta Adiós. luego. Hasta luego. Hasta Bye. luego. Gracias, Beatriz. Gracias, Tarcisio. Un abrazote. Gracias. Bye.